buenos días, bienvenidos a Los Siete Locos. Hoy con un programa distinto porque tenemos un invitado que ya entrevistamos en la semana porque se fue de Buenos Aires, pero nos pareció realmente interesante tenerlo en el programa. Es el director del Instituto Cervantes de España, Luis García Montero, es poeta además. Y nos interesaba hablar con él. El Instituto Cervantes organiza el Congreso de la Lengua, que se viene celebrando desde hace muchos años, cada 3 años más o menos, siempre en una ciudad diferente de América hispana. Acá en la Argentina se hizo 2 veces, usted sabe, en 2004 se hizo en Rosario, nosotros transmitimos en vivo desde Rosario en ese momento. Y antes de la pandemia, en 2019, se hizo en la ciudad de Córdoba, donde también hicimos un programa especial. Siempre se les otorga mucha importancia a estos congresos de la lengua porque realmente son muy importantes. Son lugares donde durante 3 o 4 días montones de participantes de todo el mundo de habla hispana se dedican a eso, a reflexionar y a discutir sobre la lengua. Charlamos bastante con García Montero de este Instituto Cervantes. ¿Qué es? Es una institución estatal. Mucho se lo critica y se los critica en los congresos de la lengua, justamente porque España toma este rol preponderante en todo el mundo de defensa y difusión del idioma castellano. Pero la realidad es que han tenido una política de Estado sostenida desde hace 30 años para que esto suceda y bueno, el lugar se lo han ganado, es lo que yo pienso. Es una charla larga con Luis García Montero, que es un personaje muy interesante. En la primera parte, que es la que vamos a ver ahora, hablamos del Instituto Cervantes, qué es y cómo trabajan. Y después, en una segunda parte, en el próximo bloque, vamos a hablar de él, de su poesía, de su mujer, Almudena Grandes, que murió hace poquito, de un montón de temas más. Pero empezamos en esta parte hablando específicamente del Instituto Cervantes. Ahí presentamos a Luis García Montero. Luis García Montero nació en Granada, España, en 1958. Escritor, poeta y crítico literario, desde 2018 dirige el Instituto Cervantes, dedicado a la promoción, enseñanza y difusión de la lengua española. Es autor, entre otros títulos, de Habitaciones separadas, Completamente viernes, La intimidad de la serpiente y Alguien dice tu nombre. Luis García Montero, muchas gracias por estar acá. Gracias, un gusto estar contigo, de verdad. Director del Instituto Cervantes. Yo quiero que nos cuentes, para el que no sabe, qué es el Instituto Cervantes, cuál es su función. El Instituto Cervantes es una institución que se fundó en 1991, una institución de la democracia española que tiene como tarea divulgar las distintas lenguas del Estado español y divulgar la cultura del idioma español, colaborando con todo lo que significa la cultura en español, que no es solo la cultura española, sino la cultura de más de 20 países a lo largo y ancho del mundo. Los españoles solo somos el 8%. El 8% del idioma. Sí, ahora mismo el español es el segundo idioma en número de hablantes nativos después del chino mandarín. En todo el mundo, el segundo idioma. Y el segundo idioma en comunicación después del inglés. Y bueno, los españoles solo somos el 8%. Nos dedicamos con mucha fuerza a extender la cultura española, pero cuando hablamos de cultura en español nos dedicamos a colaborar con todas las instituciones, las embajadas, las universidades de esa gran comunidad panhispánica de las que nos sentimos muy orgullosos de formar parte, pero como el 8% solamente. Solamente como el 8%, o sea, desde una postura de humildad, diría yo. Por supuesto, sobre todo de colaboración y de fraternidad. El país que más número de hablantes tiene es México, 127 millones de hablantes. Ahora el segundo país
es los Estados Unidos, Claro. donde ya calculamos que hay casi 60 millones de hablantes nativos del idioma. Después viene Colombia, después viene España, y poco a poco pues en todos los países de Latinoamérica y de Guinea Ecuatorial y de alguna otra zona del mundo, pues conformamos ese número de 500 millones de personas. Ahora es tan amplio, tan variado. Yo recuerdo, ustedes organizan el Congreso de la Sí. Lengua desde hace ya unos cuantos años. Sí. Se hizo 2 veces acá en la Argentina. Eso es. Estuvimos nosotros las 2 veces en Rosario Y en Córdoba. y la última en Córdoba, que se discutía tanto este asunto del español, el castellano, como había como una idea en muchos escritores argentinos, por lo menos, de marcar, ¿no es cierto?, que esto no era España, que etc. Bueno, no, pero evidentemente que no es España, claro, es Argentina. Y en ese sentido, por lo que se refiere a la palabra utilizada en España, en la Constitución, pues se utiliza como sinónimo castellano y español. Yo personalmente utilizo castellano allí donde se utiliza castellano y español allí donde se utiliza español. Desde el punto de vista de la filología, el español nació en una zona del norte de la península ibérica que era zona euskera, se hablaba el euskera, y entonces hubo una evolución del latín marcada por el euskera para que aquella zona se pudiera comunicar pues con los catalanes, con los asturleoneses, con los castellanos. Y bueno, en realidad el castellano no nació en Castilla, nació en La Rioja. Hay muchos filólogos que dicen que históricamente es más justo llamarle español, pero en aquellos lugares donde se siente que utilizar español es como imperialista y se identifica con España, Sí. pues yo creo que se puede utilizar castellano Sin ningún perfectamente. problema. Lo que se trata siempre es de no ofender y de entenderse. Pensaba además, por todo esto que decías, España tampoco es una sola, hay muchas culturas diferentes dentro Sí, de España, y también eso abarcan ustedes. Eso es, cuando nosotros trabajamos y cuando hablamos de la cultura, no en español, sino de la cultura española, tenemos en cuenta de que hay toda una tradición y un idioma que es el gallego, otro que es el catalán, otro que es el euskera. Junto al español son las 4 lenguas oficiales del Estado. Claro. Y nuestro trabajo de difusión cultural pues se compromete con las distintas lenguas del Estado. En ese sentido, la Unión Europea es un buen referente, porque se firmó muy pronto, en 1991, una Carta de Defensa de las lenguas no hegemónicas, los que algunos llaman las lenguas minoritarias, ¿no? Claro. Y a mí me parece que la pluralidad es una riqueza, la diversidad es una riqueza, que está muy bien tener un idioma tan grande que nos permita entendernos a tanta distancia y a tantas personas, pero que hay que trabajar para mantener y conservar la cultura y la tradición que hay detrás de las lenguas minoritarias, y por eso nosotros nos comprometemos en España y en Europa. En Europa hay casi 200 lenguas. Aparte de las oficiales, hay lenguas regionales y después están también las lenguas de los migrantes que forman su comunidad. Y nos comprometemos en Europa a convivir y a defender las lenguas minoritarias, y aquí en América, por supuesto, a entender que la riqueza del español es inseparable del respeto a las lenguas indígenas, a las lenguas llamadas originarias, ¿no? Son tantas realidades diferentes y situaciones tan complejas, ¿no es cierto?, económicamente, socialmente, que incluye el idioma. Claro, desde el punto de vista incluso de la lengua, fíjate, un profesor que nació en Polonia, que vino a vivir a Buenos Aires, que después desarrolló su trabajo en Venezuela, Ángel Rosenblatt, hablaba de la unidad y de la diferencia, de lo uno y lo diverso. Claro. Y es verdad, yo creo que el español, al extenderse, nos ha enseñado
que nadie es dueño del idioma y que nadie puede decir que aquí se habla bien. En el Río de la Plata se habla el español que se habla en el Río de la Plata, en México se habla el español que se habla en México, en España, pues según se esté en Andalucía o en Salamanca, se habla el español que se habla en Andalucía o en Salamanca, y nadie tiene derecho a creerse la norma, a creerse la autoridad. Yo tengo entendido ahora en el diccionario de la lengua española participan las academias de todos los países. Eso fue una decisión que a mí me parece de mucha importancia y que recibe la herencia, por ejemplo, de el gran Andrés Bello y su gramática de la lengua castellana para uso de americanos. No hay un diccionario que tenga que hacerse en Madrid para decir a los demás cómo se habla. Entre otras cosas porque la lengua, si tiene un dueño, son sus hablantes. Seguro. Los académicos lo que pueden hacer es dar testimonio de cómo habla la gente, ¿no? Y en ese sentido, pues me parece una decisión acertadísima que el diccionario de la lengua ahora no sea el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, sino un diccionario que hace a SALE, la Asociación de Academias de la Lengua Española, donde están todas las academias de nuestro idioma. Yo sé que el Instituto Cervantes tiene sedes en distintos lugares del mundo, una cantidad enorme de ciudades, ¿no? Ahora tenemos presencia en 94 ciudades. 94 ciudades en todo el mundo. Sí, en todo el mundo, menos en aquellos países que tienen el español como lengua materna. Claro. Porque como una parte de nuestro trabajo es enseñar español, porque además necesitamos el dinero de las clases para autofinanciarnos, pues como digo que una parte importante es la enseñanza de español, aquí en Argentina no vamos a enseñar nosotros español, tendrán que enseñarlo los argentinos como se habla en Argentina, o en México como se habla en México. En países extranjeros con otros idiomas. Con idiomas que no tengan el español, sí, países que no tienen el español. Y ahí como están para divulgar la enseñanza del idioma. La enseñanza del idioma y de nuestra cultura, claro. Nuestra literatura, nuestro cine, nuestra música. Enseñar un idioma es algo más que enseñar un vocabulario, está claro. Las palabras tienen unos valores, encarnan una manera de mirar el mundo, y por eso es muy importante que más allá de enseñar la gramática se extienda la cultura. Y por ejemplo el área de cultura del Instituto Cervantes, que puede organizar al año más de 7.000 actividades culturales, pues más de la mitad son en colaboración con otras instituciones y con muchas embajadas latinoamericanas. Claro. Para nosotros es un verdadero orgullo que nuestra biblioteca en Nueva York pues se llame Biblioteca Jorge Luis Borges, o que la biblioteca de Chicago se llame José Emilio Pacheco, porque en realidad tenemos como tarea divulgar la cultura en español, porque creo que eso es lo que nos hace fuertes. Nuestros países, cogidos uno a uno, pues no tendrían un papel tan fuerte en la globalización, en la internacionalización del mundo, pero si nos unimos todos, y para eso hace falta respetar la diversidad y hace falta que nadie se crea el dueño o el centro del idioma, si nos unimos todos, la comunidad tiene mucho que decir en el mundo. Pero por supuesto, además la cantidad de personas que hablan el español. ¿Cómo se financia el Instituto Cervantes? ¿Reciben subvención del Estado? En este caso te confesaré que las comparaciones son odiosas. Se me va a olvidar el presupuesto del Goethe y de Alemania, de la Alianza Francesa, del British. Que supongo que también deben recibir subsidios de sus países. Pero muy altos. La tradición española, la cultura no suele ocupar un papel muy importante en los presupuestos del Estado. Nosotros tenemos un presupuesto humilde en comparación con los presupuestos de otros países, un presupuesto de algo más de 140 millones anuales, de los cuales la transferencia del Estado es algo más de 70 millones. Lo demás es autofinanciación con los cursos, los diplomas de certificación, las subvenciones que se buscan.
Es bastante impresionante lo que han logrado. Y no en tantos años, porque vos decías 30 años cumplió. Y sí, digo... Fíjate, si te pones a pensar en la Alianza Francesa, finales del 19, el British, principios del 20, el Goethe, años 50, el instituto es el 91. Cumplimos 31 años. Pero eso tiene que ver con el franquismo también. Claro, es que una institución como el Cervantes era incompatible con una dictadura y es una institución democrática. Hablamos de la lengua, pero la lengua tiene su manera de mirar el mundo y entonces la cultura franquista era muy imperialista. ¿Qué significaba eso? Despreciar dentro de España los idiomas que no eran el español. No había diálogo con el catalán, con el gallego, con el euskera, y fuera del mundo creerse la mentira de que eras un imperio y que eras dueño de la lengua y del imperio. En realidad, España hacía tiempo que ni era imperio y el franquismo además precipitó su cerrazón, su autarquía, quedó fuera de lo que era la política internacional, ¿no? Y hacía falta una situación que permitiera primero la tolerancia y el diálogo y el entendimiento y el respeto entre las lenguas de España y al mismo tiempo la fraternidad con el resto de hablantes de español sin ninguna huella de imperialismo, ¿no? Seguro. Y hubo que esperar a la democracia y por eso se fundó en una fecha tan tardía frente a otras instituciones hermanas de Europa como 1991. Porque tengo entendido que además de transmitir el idioma, les interesa transmitir valores democráticos. Me parece fundamental. A mí me parece fundamental por lo que decía antes, las palabras tienen valores y la cultura es una manera de pensar en la realidad, en la dignidad humana. La literatura nos enseña a vivir la vida por dentro. La historia no es solo una fecha de cuándo se hizo una constitución o cuándo hubo una batalla, sino cómo los seres humanos vivieron la situación de una batalla o de una constitución, la vida por dentro, ¿no? Y eso te abre los ojos a la realidad y te vincula con la dignidad humana. Yo en mi juventud, en época de dictadura, pues sabía lo que significaba, por ejemplo, el Instituto Italiano o el Instituto Francés, donde se podía ver una película que estaba perseguida o donde se podía buscar un libro que no había pasado la censura. Pues en ese sentido, para mí es un orgullo trabajar para que el Instituto Cervantes, por ejemplo, sea un espacio donde un homosexual se sienta bien recibido en países donde está la homosexualidad penada incluso con la muerte, ¿no? O en otros países donde la mujer está humillada y no puede ni siquiera conducir, pues dentro del Instituto Cervantes, pues que haya un lugar donde se sienten a tomar el café, pues una pareja donde ella pueda quitarse el velo y pueda tomarse un vaso de vino con su compañero, ¿no? Eso es inseparable sin una apuesta de una apuesta por los valores de los derechos humanos y de la democracia, que es lo que deberíamos entre todos los países identificar con el español. Vos, el Congreso Último de la Lengua, el que se hizo acá en Córdoba, creo que fue el primero que vos eras director de Cervantes. Yo entré como director en el año 18 y el Congreso ya se celebró en el 19. Al año siguiente. ¿Y es cada 3 años? Cada 3 años. ¿No les tocaría este año entonces? Es cada 3 o 4 años. La pandemia. La pandemia lo ha retrasado todo. Allí en Córdoba se decidió que fuera Arequipa, la ciudad peruana. Recuerdo, bueno, lo previsto, si la pandemia nos lo permite y las relaciones y los vuelos internacionales se normalizan, pues que sea en marzo de 2023 el Congreso. En Arequipa, en Perú. En Perú. Bueno, vamos a ver ahora la segunda parte de la nota con Luis García Montero, donde hablamos de su trabajo como poeta. Es un importante y conocido poeta en España, y también de Almudena Grandes, que era su mujer y que murió el año pasado. Inclusive en la Feria del Libro este año
le hicieron un acto de homenaje que fue cualquier cantidad de gente, tiene muchos lectores en la Argentina, Almudena Grandes. Y hasta nos recita Luis García Montero algunos de sus poemas. Ahí va. Vos sos poeta, Luis. Quería hablar un poco también de ti, de tu trayectoria. Sos muy conocido en España. ¿Te llamó la atención cuando te convocaron para un puesto como este? Bueno, la verdad es que yo lo agradecí porque para un filólogo, soy catedrático en la Universidad de Granada, y para un poeta ser director del Instituto Cervantes es una responsabilidad política, pero tiene que ver sobre todo con la vocación de la filología. Y yo además he tenido un compromiso político desde hace muchos años, desde el final de la dictadura, y cuando recibí la llamada del presidente de gobierno, de Pedro Sánchez, pues me sentí muy, muy honrado. Siempre te llevas una sorpresa, claro está. Te nombró el presidente de gobierno. Sí, es así. El Instituto Cervantes tiene un director que nombra el Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Educación, y a mí quien me llamó fue Pedro Sánchez. Es un organismo oficial, eso es sí, claro, sí, claro. Es un organismo oficial que desde el principio trabaja con independencia. Uno de los valores fundamentales es que se respete la independencia. Y se respeta. Se respeta, porque es la manera de decir, es que si yo quiero organizar un acto en Berlín, pues a lo mejor la Casa de España o la Casa de la Cultura de España, pues se identifica con España y con la política española. El trabajo del Instituto Cervantes es intentar que sea realmente la casa de todos los hablantes de español, y por eso nuestro trabajo tiene mucho de colaboración con las distintas embajadas latinoamericanas por Asia, por Europa, por el África subsahariana. Sos de Granada, ¿no es cierto? Ahí es, de la tierra de Federico García Lorca. Nada menos. Te inspiró para ser poeta Federico García Lorca también. Yo siempre digo que en Granada había la costumbre de las familias de clase media tener una habitación cerrada para las visitas. Yo soy el mayor de 6 hermanos. Lo rompíamos todo, y mis padres tenían ese salón de las visitas para cuando llegaba mi abuela o algún matrimonio amigo, pues que no estuvieran rotas las sillas o que estuviera todo en orden. Y allí había una pequeña biblioteca, y cuando, violando las normas, entré en esa pequeña biblioteca, en el salón de las visitas, me encontré con un libro de la editorial Aguilar, que era la obra completa de Federico García Lorca, que además, si recuerdan, los libros de la editorial Aguilar están envueltos en piel, en papel Biblia, y de pronto estaba en un sitio vedado y con un libro casi sagrado, y la verdad es que me impactó mucho Federico García Lorca. Poco después leí el libro de Gibson sobre la guerra civil y la represión en Granada, el asesinato de Federico García Lorca. Había ocurrido unos años antes de que yo naciera, y me di cuenta que vivía en una ciudad llena de silencios, donde uno pasaba por sitios cargados de secretos y que no se sabía qué es lo que había ocurrido en la realidad, ¿no? Y desde entonces, pues mi dedicación a la poesía fue también mi dedicación a buscar lo que había sido silenciado en mi propia ciudad, y a buscar todo aquello que hay debajo de las palabras. Y ahí viene también el compromiso político. Pues sí, yo entré en la Universidad de Granada en un momento en el que la lucha contra el franquismo era fundamental, porque no solo se trataba de votar cada 4 años, se trataba de vivir con libertad, de pensar de otra manera al margen de la dictadura clerical, pues las relaciones entre un hombre o una mujer, la sexualidad de cada uno, el pensamiento de cada uno, las lecturas de cada uno, y dedicarte a la cultura era buscar formas de libertad que habían estado laminadas por la dictadura. La primera vez que yo vine a Argentina fue en el año 84. Buen momento. Acababa de caer fue un gran la dictadura. Bueno, pues esa necesidad de libertad que se respiraba aquí es muy parecida a la necesidad de libertad que se respiraba en España
cuando Franco estaba a punto de morir y cuando estábamos luchando por la transición. Y de ahí viene mi compromiso político. Sí. Claro, y tenés libros de ensayo también, ¿no es cierto? El optimismo melancólico, pero ese no es de ensayo, ¿no es cierto? No, ese es el una antología de poemas. Una antología de poemas. A mí me preocupa dentro de la cultura posmoderna esa idea de desconfiar de todo, de poner en duda cualquier verdad, cualquier institución, porque dudar sobre la verdad es importante, sobre todo cuando se escribe con mayúsculas como un dogma, ¿no? Pero creer que no hay nada con lo que comprometerse es peligroso, porque hay algunas verdades hechas por los seres humanos que nacen de un pacto, de un contrato social y que merece la pena defender, porque son nuestros valores, porque si no caemos en pensar que la libertad es la ley del más fuerte y que nada tiene solución, nada es importante, todo da igual, si te vino mi acuerdo, ¿no? Y en ese sentido yo reivindico pues el optimismo del ser humano que se cree con derecho a firmar un contrato social que haga más justa la vida, pero como no soy ingenuo, pues tomo conciencia de los fracasos, de las dificultades, de los naufragios, y por eso no me gusta decir que soy melancólico como si el presente no tuviera futuro, y no me gusta decir que soy optimismo, porque optimismo solo puede ser ingenuo, y me gusta mezclar las cosas. Tú sabes, uno de los libros de poemas con el que he tenido más suerte se llama Habitaciones separadas. Lo escribí en un momento de reflexión sobre la crisis porque yo había echado a los sueños de mi casa, pero de pronto me di cuenta que me estaba convirtiendo en un cínico. No me comprometía con nada, encontraba mil razones para despreciar cualquier protesta, cualquier propuesta, cualquier impulso, y entonces dije, voy a tener que llamar otra vez a los sueños a mi casa, pero pacté con ellos en que íbamos a vivir en habitaciones separadas, ellos en una cama y yo en otra, para cuando los sueños se ponían muy totalitarios y muy impulsivos, yo llamarles la atención, y cuando yo me ponía muy cínico, que ellos me regañaran a mí. El último libro de ensayo se llama Las palabras rotas. Sí, es un libro en el que precisamente medité sobre algunas palabras que hemos desgastado, porque una de las inercias del poder es degradar aquellas palabras importantes. Por ejemplo, la palabra libertad. O la palabra libertad, que yo creo que está en la clave de una democracia, puede ser entendida como el marco de convivencia que nos permite hacer uso de la propia conciencia, o como un derecho aislado, sin convivencia, sin marcos, separándola de la igualdad y la fraternidad, y entonces se convierte en la ley del más fuerte, ¿no? En Europa y en América, por desgracia, cada vez se entiende más la libertad como las manos libres de las élites para sacar los beneficios que más puedan sin responsabilizarse de lo que significa la vida en común, es decir, la igualdad y la fraternidad. Y bueno, la palabra bondad también. Antonio Machado llegó a escribir soy en el buen sentido de la palabra bueno, porque se había llegado a deteriorar tanto la palabra bueno que se identificaba con tonto. ¿Sí? Este es un bueno, que es un tonto. Y él dijo, soy en el buen sentido de la palabra bueno, porque creo que hay que defender reivindicación de la bondad y del amor. Entonces, en ese libro, mezclado con mis poemas, reivindiqué algunas palabras como justicia, como libertad, que me parecen importantes. Nosotros siempre cuando invitamos a un poeta le pedimos que recite algunos versos. ¿Te animás a recitar alguno? Como ahora voy de director del Instituto Cervantes, casi nunca tomo, casi nunca tomo. Estamos en la Argentina. Estamos en la Argentina. Recuerdo la primera vez que vine, alguna situación divertida. Casi nunca llevo un libro de poemas, pero me sé uno de memoria. Entonces, pero maravilloso. Si me permitas que lo diga de memoria, es un poema de Completamente Viernes, un libro de amor que se titula Resumen, y que es una mezcla de mi amor que se convirtió en poética. Veamos. Si alguna vez la vida te maltrata, acuérdate de mí, que no puede cansarse de esperar aquel que no se cansa de mirarme.
Precioso. Yo sé que ese libro se lo escribiste a Almudena Grandes, tu mujer que murió el año pasado. Es más, sí. Lo pusiste en la tumba, ¿no es cierto? En el entierro. Ese libro lo llevé a la tumba, sí, es un libro dedicado a ella y me pareció importante dejárselo. Ella la enterramos en el cementerio civil, que es el cementerio donde están enterrados los intelectuales, donde están enterrados los presidentes de la República, algunos políticos históricos, y la tradición de la institución libre de enseñanza, donde el peso de la cultura fue muy, muy importante. Y yo quise despedirme de ella y dejándole el libro. Pero fíjate que me estoy dando cuenta cuando me has preguntado por el libro, y es que tengo la cabeza a pájaros, que el poema que te he recitado no es de completamente Viernes, es de otro libro. Ah, la gente lo iba a ir a buscar y no lo va a encontrar. Mira, ¿de qué libro es? Déjame ese es de Habitaciones Separadas, pero déjame que intente recordar otro poema de Completamente Viernes, que se titula Resumen. Sí. Porque el anterior se titula Dedicatoria. Este sí es de Completamente Viernes. Me reencuentro conmigo mismo. No existe libertad que no conozca, ni humillación o miedo a los que no me haya doblegado. Por eso sé de amor, por eso no medito el cuerpo que te doy, por eso cuido tanto las cosas que te digo. Qué maravilla, se habló mucho. Bueno, Almudena Grandes es muy conocida en la Argentina, tiene un gran público, ella ha venido varias veces. Muchas veces. Incluso ha estado en este programa y acá también se lamentó muchísimo su muerte. Me consta. Vinimos muchas veces juntos, yo la acompañé muchas veces, ella vino conmigo a algunas cosas para el Festival de Poesía y vinimos también con nuestros hijos, y la editorial Tusqués en su espacio argentino la apoyaba mucho, muy amiga nuestra, su responsable, y me consta que ella quería mucho a Argentina y que era muy conocida aquí, y por eso agradecí tanto el cariño de Argentina a Almudena. ¿Qué pasó? Estoy recordando ahora, hubo un cargo, un nombre honorífico que le querían dar a Almudena y hubo alguien que se negó. ¿Qué fue eso? Pues hubo una propuesta de que le hicieran hija predilecta de Madrid, porque ella es muy madrileña y sus novelas son muy madrileñas, y el alcalde de Madrid, un señor muy de derechas y muy religioso, pues hizo un comentario muy zafio sobre Almudena que molestó a la gente que quiere a Almudena. Pero en fin, a veces la gente pierde el pudor y en vez de guardar silencio, pues mete la pata, y eso, cuando es un cargo público, pues hace daño. Claro. Pero en fin, yo puedo ser del Real Madrid, pero lo que no puedo desconocer es cómo juegan al fútbol Messi y Maradona, ¿no? Aunque hayan jugado en el Barcelona. Pues a los políticos habría que pedirles que, si son del Barcelona o del Madrid, respeten al que le va a otro equipo, ¿no? Y en este caso no sucedió. Pero te cuento una cosa, una de mis primeras actividades fue un acto de reivindicación de Federico García Lorca en mi ciudad, 1976, al cumplirse 40 años de su asesinato. El que era ministro de entonces, con el alcalde de la ciudad, el delegado del gobierno, todas figuras franquistas, hicieron todo lo posible para que no se hiciera el homenaje. Al final se hizo, pero solo pudimos estar media hora porque después nos disolvieron. Hoy nadie sabe cómo se llamaba el alcalde, nadie sabe cómo se llamaba el delegado del gobierno, y sin embargo todo el mundo sabe quién es Federico García Lorca. De todas maneras sería tan bueno que no pasaran esas cosas. Pues buenísimo, ¿no? Sería buenísimo, porque eso significa fundar la sociedad en el respeto y en el pudor, que eso es una de las cosas que yo creo que más daño están haciendo en todo. Yo creo que el buen diálogo entre lo privado y lo público exige el pudor.
La poesía es un diálogo de lo más íntimo que se hace público, pero tú puedes mantener ese diálogo en la conciencia y en los cuidados y puede salirte un buen poema. Si pierdes el pudor te sale una cursilería o una estupidez. Seguro. Y por desgracia estamos viviendo en una sociedad donde a veces la gente dice lo que piensa antes de pensar lo que dice y ha perdido el sentido de la vergüenza y hace declaraciones que mejor se quedarían en la intimidad o en el silencio. Sin duda. Eso es también un trabajo, estaba pensando, para el Instituto Cervantes, ¿no es cierto? Trabajar sobre la palabra. Eso es fundamental. Y en el mundo en el que vivimos, además, donde los valores democráticos pueden ser atacados por la manipulación, por la mentira, por los bulos, pues reivindicar la importancia, por ejemplo, para la cultura democrática del buen periodismo. Bueno. El periodismo hay que defenderlo, y hay que defenderlo frente a los dictadores que quieren coartar la libertad, pero también exigir su dignidad y luchar contra su degradación para que no se den espectáculos como el que daba Donald Trump cuando era presidente de los Estados Unidos, que lanzaba al día más de 30 mentiras, ¿no? Y bueno, por eso es tan importante que haya un periodismo que trabaje para informar y que se distinga de las ofertas de comunicación que, sin constatar los hechos, pues se dedican a hacer bulos o a generar odios, a generar malos impulsos. Ahí tienen una gran tarea también. No nos metimos, no hablamos hoy de este tema y ya no tenemos más tiempo, pero digo, lo que está pasando en las redes, ¿no es cierto?, con la lengua. Y lo que puede pasar en eso que se llama el lenguaje de las máquinas, claro, porque el lenguaje, yo siempre digo que puede servir para darnos libertad, para someternos, bueno, y en las redes se generan unos sesgos de odios, de machismos, de racismo, de una cultura del supremacismo que hay que tener mucho cuidado. El ser humano, yo creo que se ha defendido como especie gracias al lenguaje. Estaba junto al fuego y de pronto llegaba un león, y para hablar pues con un gesto y después con unas palabras pues se decía cuidado que viene el león, y entonces salías corriendo y te salvabas. Pero hubo quien dijo, uy, esto puede convertirse en una trampa, y entonces cuando la tribu iba a comer decía que viene el león, salían todos corriendo y él se quedaba solo y se comía toda la carne, ¿no? Y bueno, pues creo que está muy bien celebrar los avances, pero siempre cuidarnos de los que mienten, porque el lenguaje debe servir para entendernos en comunidad, no para que nos engañen. Muchísimas gracias, Luis. Gracias por esta nota. No, gracias a ti, y perdona que a veces me falle la cabeza y que te diga que voy a leer un poema y acabo leyendo otro poema. Bueno, pero está bien porque así van a buscar un libro y otro libro, los dos libros. Pero que no se entienda como una campaña de publicidad para vender dos libros en vez de uno. No, creo que no se entendió así. Muy bien. Bueno, interesante la nota con Luis García Montero, que ya se fue, por supuesto, ya volvió a España. Vamos a ir al corte ahora, pero nos vamos a ir recordando, ya que hablamos tanto de Almudena Grandes, con un pedacito de una entrevista que le hicimos hace unos años, no muchos años, antes de la pandemia, a Almudena Grandes acá en Los Siete Locos. Con eso nos vamos al corte, ya volvemos. Episodios de una guerra interminable. Es una serie de 6 libros, tengo entendido. De 6 novelas, sí. Ya, esta es la cuarta. Esta es la cuarta. Son 6 novelas en las que pretendo contar 25 años de la dictadura franquista, desde el final de la Guerra Civil hasta 1964, desde el punto de vista de los que no se rindieron. Por eso se llama Episodios de una guerra interminable. No porque llegue hasta hoy, sino porque para ellos, hasta que no acabó la dictadura, no se acabó la guerra. Y hay efectos que por ahí todavía se pueden ver hoy, ¿o no? Eso marca, ¿no? Sí, claro, fíjate, 40 años de dictadura, aquí sabéis, porque tuvisteis una terrible más corta. Mucho más corta. 40 años de dictadura 40 años. Modelan las conciencias y modelan el pensamiento de los habitantes de un país entero. Y en el caso de España, cuando volvió a la democracia, como se optó por una solución
de reforma y no de ruptura, en la que no hubo un corte limpio quirúrgico con la dictadura anterior, pues aunque realmente España ahora mismo no se parece nada a la España del franquismo, pero sí quedan algunos ribetes, por ejemplo, en la visión que tenemos del pasado, en algunas cosas que habría que corregir ya. Todavía. Es muy impresionante en el libro, hay una parte que transcurre inmediatamente después de que gana Franco, sí, en Madrid. Sí. El miedo de la gente, caminaban mirando hacia el piso. Claro. Está muy contado ahí. Claro, claro, sí, porque esta es una novela de supervivientes, en realidad. Bueno, el protagonista es un se superviviente, queda, claro. Y está en esa condición. Yo siempre he dicho que mis personajes favoritos son los supervivientes. A mí me parece que no hay ninguna hazaña más digna ni más admirable que sobrevivir. Bueno, último bloque del programa. Hoy termina el Festival de Cannes y a mí siempre me gustan estos fenómenos, analizarlos un poco, así que lo tenemos a Pablo De Vita. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo estás, Cristina? Qué gusto saludarte y saludarte Presencial, en el piso. no nos vemos hace tanto tiempo. Las últimas salidas fueron por Zoom. Bueno, ¿qué tenés para decirnos del Festival de Cannes? Bueno, sobre el Festival de Cannes se puede escribir un libro prácticamente. Es un festival al amparo siempre de la polémica, porque es un festival que ha nacido con una polémica. Hay que recordar que el Festival de Cannes nace por oposición francesa al Festival de Venecia, que era un festival que había impulsado el fascismo en el año 38. Principalmente se da un cisma muy grande porque los franceses presentan en el Festival de Cannes La Gran Ilusión. Y todos esperaban que iba a ser la película premiada. Bueno, Venecia premia, por el contrario, a Olimpia, la película de Leni Riefenstahl, con toda lógica dentro de lo que significaba el aparato de propaganda fascista. Sí. Y entonces Francia empieza a pensar en un festival propio. ¿Qué sucede entre medio? Desarrollan un festival, eligen nada más y nada menos que a uno de los hermanos Lumière, a Louis Lumière, para que presida el primer jurado del festival. Y el festival iba a ser el 1 de septiembre de 1939. Y estalla la guerra. Ese día. El festival se suspende y recién va a poder hacerse en 1946. Eso no significa que no haya sido nunca un festival que fuera centro del debate. Tenemos el testimonio ahora de lo que ha pasado con Riti Pan, con el jurado TikTok. Tenemos el testimonio ¿Qué pasó? Contalo. de David Cronenberg también con respecto al aborto. Bueno, Sí. lo de Riti Pan es muy interesante. Riti Pan, para poner un contexto, es un cineasta camboyano que ha desarrollado documentales muy, muy, muy interesantes y durísimos sobre lo que significó la tragedia del régimen de Pol Pot en Camboya. Es un director que ha logrado realmente trascender las fronteras con esos documentales y dar ejemplos de humanidad muy, muy vibrantes. Lo eligieron para el primer jurado de unos premios especiales que se entregan dentro del festival. Los festivales no entregan solamente los premios del gran jurado, sino que entregan muchos premios, de TikTok. TikTok, ya sabemos, la plataforma china que usan más los chicos que nosotros, pero bueno, es así. Pero que está arrasando. Totalmente. Están haciendo películas. Totalmente. Hay un gran debate también de cómo es la sustentación de TikTok y qué sucede con la información que circula por TikTok. Bueno, el debate está dado a partir de que en un momento dado Riti Pan denuncia presiones de la gente, de los empresarios de TikTok, para premiar un determinado corto en el festival. Y él lo denuncia. Lo denuncia y renuncia al jurado. Finalmente, bueno, hay muchas deliberaciones. Él anuncia que finalmente se comunican los ejecutivos de TikTok y revén su decisión, dicen que la decisión del jurado es libre, con lo cual vuelve a integrar el jurado TikTok y finalmente se conceden los premios. Ese es uno solo de los grandes debates que tiene Cannes permanentemente en cuanto a los horizontes de lo que significa el cine. Recordemos, por ejemplo, que es un festival que se opuso terminantemente a lo que significa el mundo streaming, con lo cual la famosa señal y plataforma de la N roja. Ahí no entra. No entra, de hecho se retiró de Cannes, se abrazó al Festival de Venecia y a partir de la presencia de la plataforma en Venecia hay títulos que llegaron al Oscar, como fue el caso de Roma, la película de Alfonso Cuarón, ¿no? Que estuvo coronada en el Festival de Venecia con la Copa Volpi. Bueno, lo que hace Thierry Frémaux, el presidente del Festival de Cannes, es defender a ultranza lo que significa el mundo del cine en los cines. El cine en el cine. Lo cual es muy interesante porque permite en realidad tener un horizonte conceptual de lo que significa
el cine como gran espectáculo y como modelo de producción ajeno al mundo de las plataformas. Este es un debate que igual en el mundo de los intelectuales franceses está muy presente hace mucho tiempo. Hace poquitos días nada más murió Jean-Louis Comolli, histórico, director de la revista francesa Cahiers du Cinéma y además autor de libros muy importantes como Ver y Poder, Cine contra Espectáculo. Y él analizaba justamente lo que significaba, decía, la anomalía de lo que significa hoy estar 2 horas sentado en una butaca de cine para ver una película ante la aceleración que propone el mundo del espectáculo. Claro, claro. Y entonces, bueno, digamos que es un debate que está presente en la intelectualidad francesa desde varios horizontes y desde muchos años. Y ahora está en Cannes el debate también. Y está en Cannes desde este lugar en no aceptar el universo de las plataformas. Sí, lo que ha hecho Cannes para abrazar un poco, lógicamente, el condimento de lo que significa el mundo del espectáculo, es abrazarse a los grandes tanques de Hollywood. Claro, y lleva a las estrellas de Hollywood acá. Absolutamente. Ha llevado a la Guardia Imperial de Star Wars a estar en la Croisette, una imagen que sería impensada en los años 60. Seguro. Cuando Cannes era un hervidero político y, de hecho, por ejemplo, la edición de mayo del 68 se suspendió rotundamente de una manera total. Digo, hay que recordar que en ese festival que sucedía justo cuando sucedían los hechos del Mayo francés en París, estaba Jean-Luc Godard, estaba Polanski, estaba Truffaut, estaba Carlos Saura. Carlos Saura se colgó del telón cuando se iba a proyectar Peppermint Frappé, impidiendo la proyección. El festival se canceló a la mitad de camino. Digo, es un festival en el cual la política siempre ha estado presente. Sí, claro. También con Michael Moore, con la película Bowling for Columbine, donde estaba todo el debate de las armas, algo muy vibrante en lo que significa los Estados Unidos, porque, digo, no sabemos, es increíble, pero las armas se compran como caramelos, o como, digo, hay una venta libre de armas en los Estados Unidos, esto lo sabemos todos, y Michael Moore puso el ojo en esta situación y recibió uno de los premios de una ya lejana edición del Festival de Cannes. Entonces, el Festival de Cannes siempre pone en el ojo de la tormenta el debate de lo que significa el mundo contemporáneo. Hoy, preso de las plataformas, y hoy ahí estamos. Claro. Y aparecen estas grandes figuras, los tanques de Hollywood y todo lo demás. Es un cambio muy grande. Sí, es un cambio muy grande y hay que pensar también cómo sobreviven los festivales ante este cambio. Venecia lo hizo abrazándose a streaming. Hay otros grandes festivales que han optado por otros caminos de reivindicación. Quizá, por ejemplo, Berlín más el cine de autor. Carlo Vivari se ha abrazado más a lo que significa el cine de Europa del Este. Son estrategias para mostrar una supervivencia del cine que, de acuerdo a la teoría, también, digo, es un problema. Thierry Fremont siempre dice, el cine tiene que dejar de estar pensando todo el tiempo en su propia muerte y pensar en otro horizonte. Claro. Imaginar otra cosa. Ahora, hay algo que es real más allá de las polémicas. Y se está viendo ahora, por lo menos acá, cada vez va menos gente al cine, ¿no es cierto? Sí. Abrió todo, los teatros se llenan, pero los cines no. Es un problema muy grande que existe, sobre todo con el producto que no es mainstream o que no es lo que nosotros decimos pochoclo o tanque, que es un producto que sí tiene una supervivencia muy importante hoy en la pantalla grande. Spider-Man, Doctor Stranger, ese tipo de películas, o ahora Top Gun Maverick, que se estrenó hace 2 días, son películas que tienen una presencia en las salas muy fuerte. Claro, pero las películas de autor del cine francés, del cine italiano, películas que han sido tradicionales y referenciales para el espectador argentino, por otra parte, viven una baja de público muy, muy grande. A esto hay que sumarle, además, que en el Festival de Cannes está el eco de la guerra de Ucrania, que está muy presente. Estuvo muy presente. Apareció por videoconferencia el presidente. ¿No? Exactamente, ovacionado de pie. También hubo un debate con respecto apoyo muy marcado a la presentación de una película rusa sobre un biopic sobre Tchaikovsky. ¿Qué pasó con eso? Bueno, Agnieszka Holland reclamó que la película no debía estar ahí porque la producción estaba más asociada a la estructura de poder dominante. Digo, hay mucho debate, mucho debate. Lo que hay que sí decir es que no es algo nuevo para el Festival de Cannes porque parece nutrirse de la polémica política. Gracias, Pablo. Interesantísimo todo esto. Al contrario, un placer siempre estar en tu programa. Gracias. Ya nos tenemos que despedir, se terminó el programa. Nos vemos como siempre el sábado que viene. Buena semana para todos. Chao.